¿Vale? Vamos a orar y arrancamos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en torno a tu palabra. Aún quédate en control, Señor, de la conexión y que podamos, Señor, llevar a cabo la clase. ¿Cómo no clamar a ti, Señor, por Luis Benavides, el papá de Mónica? Señor, tú solo sabes lo que esté pasando en su cuerpo, solo tú puedes dar guía a los médicos para saber cómo está afectando su salud y que, Señor, que quedes en control, que aún les des las fuerzas a la familia para sobrellevar esta situación. Una situación de salud no es nada fácil, pero tú, Señor, puedes llevarte la victoria en medio de ella y aún, Señor, usarla para salvación. Dejamos en tus manos este tiempo, que seas tú enseñándonos lo importante que es la iglesia para cada uno de nosotros y que, Señor, dejemos que tú actúes en nuestras vidas para crecimiento. Dejamos todo en tus manos, en el precioso y poderoso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Listo. Entonces vamos a arrancar. Como bien sabe, entonces ya vimos, prácticamente ya estamos en la quinta clase. La primera clase vimos cuál es el Evangelio de la Salvación, la segunda clase vimos qué es el bautismo según la Biblia, qué es el discipulado fue la tercera, qué es la Biblia fue la de la vez pasada. Y como bien nos decía Francisco, él se puso al día en las que no había podido estar por temas varios, entonces chévere, estemos al día. Y hoy, si la conexión lo permite, vamos a ver qué es la iglesia local, nuestra quinta clase. Entonces, espero que ya todos tengan ahí su material. Hoy no hay versículos puestos acá, es decir, todos los vamos a ir a buscar porque sí es importante que los miremos de la Biblia. Entonces, y hay bastantes. Entonces, por eso digo que arranquemos ya, porque tenemos bastante versículos por buscar. Entonces, déjenme acá, les comparto la presentación y arrancamos. Con eso de una vez. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es que es la iglesia local, dentro de los temas que hemos visto. Y este es uno de esos muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es la iglesia local? A la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, como introducción, tenemos, como hijos de Dios, como hijos de Dios debemos recordar que Dios como buen padre ha provisto todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Es decir, palabra de Dios, el Espíritu Santo, y ahora hoy vamos a ver la iglesia. Dios ha provisto su palabra como nuestro alimento espiritual y además nos ha provisto de un buen ambiente adecuado para que podamos crecer. El propósito de esta lección es ver claramente en la Biblia lo que es la iglesia y cómo ésta contribuye con nuestro crecimiento en Cristo. Y bastante. Ahora bien, algo muy importante, la definición de la iglesia local. Y importante esto de qué es esa definición de la iglesia local, más actualmente como lo vemos. Entonces, ojo, lo que no es. La iglesia no es un edificio o construcción o congregación. Y ahí ya quedamos como, yo tenía entendido que era un edificio. No, no es un edificio, no es una construcción o una congregación. Entonces aquí es ya cuando arrancamos nuestro maratón de versículos a memorizar, a buscar. Hechos 14:27. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Allí en 14:27 vamos a ver por qué nos dice que no es un edificio. Listo, ahí les doy tiempo para llegar, para ubicarse. Listo, en el 14:27 tenemos el siguiente versículo. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Entonces, importante la palabra allí, y reunido a la iglesia. Como difícil reunir unos edificios, reunir unas construcciones. Entonces, aquí ya nos da una idea de que, una iglesia no es un edificio, porque ¿cómo van a reunir unos edificios o unas congregaciones? Es más, reunieron a la iglesia, es decir, reunieron a un grupo de personas. Y con esto ya podemos decir, la iglesia es un grupo de personas que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la iglesia.
no un edificio. Es más, un edificio se puede caer, pero la iglesia sigue adelante. ¿Por qué? Porque es un grupo de creyentes o de personas que han creído en Cristo Jesús, y eso lo vamos a ver en lo siguiente. Ahora, la iglesia es. Vamos a ver Efesios 2:19. Ya llegó Diego, ya está conectado, entonces, si me escuchas, Diego, ¿me puedes ayudar con el Efesios 2:19? ¿Qué dice? Diego, ¿estás ahí? Hazme una mueca, hazme algo. Diego no me escucha. Diego, ayúdame con Efesios Aquí 2:19. estoy. Y ahora me desconectó la cámara para que no lo mire. No, mentira. Ok, voy a leerlo yo. Efesios 2:19 dice lo siguiente. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es que no es nativo de esa ciudad, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿qué es una iglesia? ¿Qué no es una iglesia? Un edificio. Ahora, ¿qué sí es? Es nuestra familia espiritual. La familia nos enseña en este pasaje que cada persona que ha nacido de nuevo es miembro de la familia de Dios. Esta familia, este grupo de personas es a lo que se denomina iglesia. Eso es iglesia. Esta es nuestra familia y por tanto pertenecemos a esa iglesia o a esa familia. Otra definición. Iglesia es 1 Timoteo 3, 14 y 15, que ahí dice calumnia igualatoria de la verdad, pero miremos qué dice 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Angélica, ¿qué dice? Timoteo está más hacia el final por si acaso. Pero ya después de Corintios, de Tesalonicenses. Bueno, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Correcto, entonces nuevamente aquí nos mencionan eso, que somos columna y baluarte de la verdad, esa casa de Dios, esa iglesia. Cada uno de nosotros pertenece a esa iglesia. Ahora, aquí hay una ilustración muy importante. Así como cuando un bebé nace, Dios ha provisto de alimento y adicional a eso, en la gran mayoría de casos ya tiene que ser algo muy excepcional, tiene una familia. Un bebé necesita un padre y una madre que lo cuiden, que lo sustenten, que lo guíen, que lo eduquen y demás. Pues nuestra familia espiritual es la familia donde hemos nacido espiritualmente, por así decirlo, es esa iglesia donde hemos nacido y pertenecemos a esa familia. Entonces, nos ha provisto de alimento la palabra de Dios. Y adicional a eso nos ha puesto en una familia ¿para qué? Para lo mismo que un bebé, nos cuide, nos ayude en nuestro crecimiento, nos dé esa guía, esa dirección por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Todo eso hace esta familia espiritual. Por eso es tan importante esa iglesia actualmente. Ahora bien, la Biblia nos enseña que la iglesia es la que guarda y muestra la palabra de Dios a través de los hijos de Dios, es decir, de cada uno de los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, estamos puestos allí para mostrar la palabra de Dios. Esto es una realidad cuando cada creyente conoce, vive, practica y anuncia la palabra de Dios. Importante esto, conoce, vive, practica y anuncia la palabra de Dios. Estamos puestos allí, esta iglesia, este grupo de personas, esta familia espiritual, para anunciar la palabra de Dios. Y esta solo se puede hacer cuando la vivimos, la practicamos y la anunciamos. Ahora bien, la iglesia es, de Corintios 12, 20 al 21 y 25 al 27, el cuerpo de Cristo. Entonces, si estás en Timoteo, te tienes que volver unos libros atrás para encontrar Corintios. Y allí
paso a ubicarte en 1 Corintios 12, que creo ya te has vuelto un experto en Corintios porque es el libro que estamos viendo como iglesia con Rudy, nuestro pastor. Entonces, 1 Corintios 12, y vamos a leer el 20, el 21. Dice lo siguiente, 1 Corintios 12, 20, 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Es decir, la iglesia la compara con el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Ahora bien, del mismo capítulo 12, leamos los versículos 25 al 27, y dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Como lo que nos acabó de compartir Mónica, o sea, que su papito está enfermo y pues los médicos no saben ni dan con eso. Mira, cómo somos esos hermanos en Cristo, nos cuenta Mónica esto y ya hay algo en nosotros de que nos duele. O sea, perteneces a esta familia, es como tu familia de la carne, por así decirlo, en la que vives, tu papá, tu mamá, tus hermanos. Si algo le pasa a tu familia, pues te duele. En la familia espiritual igual, nos duele, porque somos un cuerpo. Y si me machuco este dedito de mi mano, pues no puedo decir, ah, bueno, me machuqué y al dedito es al que le duele. No, se machuca ese dedito y todo el cuerpo me duele. Y ¡ay! Lo sentí. Así es el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Y como tal, nos necesitamos y nos ayudamos y también nos dolemos como iglesia. Ahora bien, la iglesia se compara con el cuerpo humano en este texto, donde la cabeza es el Señor Jesucristo. Lo podemos reafirmar en Colosenses 1, 17 y 18. Allí cada miembro necesita de los demás miembros para crecer y también para servir al Señor de manera específica. Esto es muy importante. Ahora bien, leamos ese que dice Colosenses. Tranquilos, no los busquen, si quieren yo los busco aquí porque ese nos deja un poquito más certeza de Cristo en la cabeza y nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 18 dice lo siguiente. Colosenses 1, 17 y 18. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Importante resaltar lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia la compara con el cuerpo, Cristo es la cabeza y nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Somos miembros de ese cuerpo, cada uno en parte. Ahora bien, en resumen, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es la familia espiritual que Dios nos ha dado a aquellos que hemos nacido de nuevo para guardar, exaltar y proclamar la palabra de Dios y el evangelio de salvación del Señor Jesucristo al mundo entero. Por eso cobra mucha importancia la iglesia para nosotros. Aquí no podemos llegar a decir, ah, mira, lo que pasa es que yo soy una isla aparte, yo soy un punto aparte y la verdad mejor aquí yo solito y allá ustedes aparte porque conmigo no pueden o yo no puedo con ustedes y eso de una iglesia no va conmigo. Y mejor aquí, desde la distancia o desde YouTube o desde lo que sea, yo me edifico. No, la iglesia de verdad nos necesitamos estar ahí para ayudarnos a crecer, es más, para ayudarnos en los momentos donde estemos llevando una situación difícil, o aún en los momentos de alegría, qué bonito ver cuando alguien se gradúa y poder compartir con él esa alegría, qué bonito ver cuando alguien se casa y compartir con él esa nueva familia para Cristo Jesús, pero también qué bonito acompañar a esas familias que están pasando momentos difíciles, ya sea de salud, economía o demás, y ahí es cuando se deja ver de que no somos una isla aparte y allá que nadie nos toque, nos mire, no. Como iglesia y como familia nos necesitamos cada uno de nosotros. Ahora bien, la iglesia se hace visible a través de iglesias
locales. Esto es muy importante. Entonces, la iglesia son todas aquellas personas que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador y pueden estar aquí en Colombia o en China o en Japón y hacen parte de la iglesia. Pero sí hay que recordar que la iglesia se hace visible a través de la iglesia locales. ¿Cuál es nuestra iglesia local actualmente? La Biblia dice. Dice Hechos 22, 41, 47. Busquémoslo, lo leemos y luego leemos lo que dice ahí. Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. De hecho, Hechos los vamos a utilizar bastante. El libro de los Hechos y vamos a leer el 41 al 47. Doy un rato para que lleguen allí. Listo. Hechos 2 y voy a comenzar a leer desde el 41. Dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se dan cuenta, a la iglesia, a este cuerpo de Cristo, a esta familia, Él iba colocando allí los que iban creyendo como Él, como Señor y Salvador. Algo también importante de resaltar allí, en ese entonces no existía un edificio donde todos iban a congregar y reunir. Ellos se reunían en las casas, y allí donde estaban 3 o 4 reunidos, allí estaba la iglesia, porque ellos eran la iglesia, allí, en esa casa, en ese lugar. Luego fue que se comenzaron a hacer los locales, templos y demás, pero en ese momento la iglesia era esa reunión en esa casa de esos 3, 4 creyentes que estaban allí reunidos en torno a un mismo sentir, a un mismo parecer. Dice lo siguiente, la iglesia local se refiere entonces a un grupo de hombres y mujeres salvos para depositar su fe en el Señor Jesucristo, llamados a crecer y servir a Dios en un lugar específico. Por eso es importante la iglesia local, porque allí estamos llamados a seguir este propósito que Dios nos ha dejado por medio de esa iglesia, a servir y alcanzar ese propósito que Dios nos ha plasmado en la palabra de Dios. Otros ejemplos también los podemos ver en 1 Corintios 1, 1, 2, podemos ver la iglesia local en la ciudad de Corinto, y otro ejemplo está en Efesios 1, 1, podemos ver la iglesia local en la ciudad de Éfeso. Como ya sabes llegar a Corintios, entonces búscate Corintios y vamos a leer Corintios, el capítulo 1, versículos 1 y 2. Si Laura me está escuchando, ¿me puedes ayudar con esta lectura? Y se ríe. ¿Cuál Laura? No, mentiras. Capítulo Ok. 1, del 1 al 2, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Listo, Laura leyó el versículo como en estrofa, como cantadito. Bonito. Pero bonito. bien, si se dan cuenta, la iglesia de Dios que está en Corinto es una iglesia local. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Corinto. Y es allí donde la ciudad de Corinto fue usada. Bueno, aunque vemos la enseñanza que nos ha dado Rudy, que hubo un momento donde una locura, pero luego otra vez volvieron a hacerlo lo derecho, lo correcto. También vimos otro ejemplo en Efesios 1 y 2. Corintios, Gálatas, Efesios. Efesios 1 y 2 dice lo siguiente. Creo que ya llegaron. Listo, Efesios 1 y 2 dice, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estos santos y fieles son aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y aunque no dice iglesia, pues esos que están allí reunidos en Éfeso, se les puede llamar esa iglesia local. ¿En qué ciudad? En Éfeso. Así también sería nuestro ejemplo. Tenemos esa iglesia local, la Biblia dice, ubicada en San Nicolás, o yo no sé si, no, creo que todos asistimos a San Nicolás porque, por si no lo saben, también hay otras iglesias en Bogotá de la Biblia dice. Está la del sur, está la de Suba y la de San Nicolás, por si no lo sabían. Pero bueno, ese sería en cuanto a las iglesias locales. Son de suma importancia porque nos ayudan a alcanzar ese propósito para nuestras vidas. Ahora, el propósito principal de la iglesia en mi vida, para cada uno de nosotros. Lo primero es perfeccionarnos. Efesios 4, 11 y 12. Volvamos allí, aunque ya estamos allí, si llegaron a Efesios, solamente es ir al capítulo 4. Y Mafe, ayúdame leyendo del capítulo 4 los versículos 11 y 12. Ya, Efesios 4, del 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Allí está. ¿Con qué propósito dejó a Rudy, a Ricardo, a Memo y a todos los que están allí enseñándonos? Con el fin de perfeccionarnos. Y ya vamos a ver que ese perfeccionarnos o volvernos perfectos no es que seamos sin errores, no es eso. Perfecto es que estemos preparados para en toda buena obra, eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. Pero dice lo siguiente. La Biblia nos enseña claramente que Dios ha constituido pastores y maestros con el fin de perfeccionar a aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Los pastores y maestros hacen esta labor usando la norma absoluta, es decir, la palabra de Dios. Busquemos 2 de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y luego viene una coma y nos dice que es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es el perfeccionarnos. ¿Qué es perfecto o llegar a perfeccionarnos? Enteramente preparado para toda buena obra. O es más, si quieres entenderlo un poquito más, bueno, un día de estos tú quieres, no sé, servir en la iglesia dentro de tu crecimiento espiritual y quieres, no sé, estar con los niños y enseñarle a los niños de la iglesia. Bueno, te van a instruir, te van a guiar, ¿para qué? Para que llegues a ser perfecto o perfecta. O sea, enteramente preparado para que puedas enseñarle a los niños y no huyas en pánico porque no sabes cómo enseñarle a los niños o a los de edad dorada o a los jóvenes o a cualquiera de los de allí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios primeramente lo ha hecho en ti y puedes estar enteramente preparado para llevar a cabo lo que Dios tiene para ti. Dios espera que crezcas espiritualmente dentro de la estructura de la iglesia local. Y nuevamente nos vamos a devolver a Efesios 2, 19 al 21. Se dan cuenta que no hay versículos hoy allí, pero es con propósito de que de verdad lo vean y lo lean de la palabra de Dios. Efesios 2, 19 y 21. Este ya lo leímos, pero solamente leímos el 19, ahora vamos a leer el 20 y el 21. Angélica, ayúdame con esto. Efesios 2, del 19 al 21.
Dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Señor. Y mira, dice, Dios espera que crezcas espiritualmente dentro de la estructura de la iglesia. Y aquí hay una ilustración, un ejemplo muy bonito. No sé si las han visto o las han conocido o en algún lugar les han hablado, pero las ostras son esos cositos que se encuentran en el mar y entonces les entra un, no sé, un organismo, digamos, una suciedad dentro de ellas y ellas se cierran y dentro de ellas va creciendo una joya. ¿Alguien sabe qué es esa joya? ¿Cómo se llama esa joya que crece dentro de las ostras? Una perla. Una perla. Pero ¿cómo comenzó siendo? Una suciedad. O sea, lo que entró allí no fue algo bonito, para salir bonito. Entró con una suciedad y dentro de esa ostra creció una perla, o sea, una joya, que luego de sacarla de allí se puede usar en un collar, en unos aretes, o sea, puede ser de utilidad a quien la tome de allí y aún impactar solo por ver esa perla. Pues esa es la iglesia. La iglesia es ese grupo de creyentes que cuando entras allí, entra Horacio, una suciedad, y lo que hace Dios dentro de su iglesia con ese grupo de personas es limpiarlo. Y en la medida que Horacio deje que Dios actúe en su vida, pues va limpiando toda su suciedad y lo va convirtiendo en una perla. ¿Para qué? No para que diga, oh, qué simpático soy, sino para que muestre la gracia de Dios en su vida y más personas puedan conocer de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y cada uno de nosotros puede ser esa perla que Dios pula dentro de su iglesia. Ahora, que si no queremos y queremos estar fuera de la iglesia, pues difícilmente llegaremos a ser perlas y posiblemente seguiremos siendo así. Esa, es que no quiero decirlo, esa suciedad, porque no nos dejamos limpiar y necesitamos de la iglesia para hacer ese crecimiento en nuestras vidas. Ahora, dentro de lo que acabo de leer, Angélica dice lo siguiente, el versículo 20, Dios desea que seamos edificados en la palabra de Dios y la persona del Señor Jesucristo. Finalmente es en Él que podemos alcanzar esa edificación. También el versículo 21, en la medida que cada creyente recibe esa edificación, aplicándola a su vida diaria y conociendo mejor al Señor, habrá un crecimiento continuo que afectará a toda la iglesia, llevándola a manifestar la santidad de Dios, una sociedad, y luego se va transformando en esa joya preciosa que Dios puede usar en cualquier lugar. El Señor, bueno, Dios espera que te congregues fielmente, ahí ya cambiando el tema, lo que Dios espera. Entonces, Dios espera que te congregues fielmente con tus hermanos en Cristo. En la virtualidad, pues sí, yo sé que estamos limitados por todo el tema y por sabiduría, sí, es bueno también tener este espacio de que no todas las veces va a ser en la iglesia, pero en la medida en que puedas, Dios sí espera que tú te congregues fielmente con tus hermanos. Estamos yendo a la iglesia, vamos y hay un distanciamiento entre las sillas, tratamos de guardar la distancia, aunque es difícil cuando no nos hemos visto por mucho tiempo y queremos abrazarnos, pero también están los grupos de cuidado dentro de la iglesia, cada uno de ellos es para tu cuidado y para tu protección. Miremos qué dice Hebreos. Hebreos casi es un libro que se encuentra casi como al final de nuestras Biblias. Hebreos 10, 24 y 25. Mónica, ¿tú lo puedes leer? Sí, señor. Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias. Y aquel día se acerca. O sea,
Nuevamente, yo sé que ustedes han oído decir esto, que Cristo Jesús viene ya, y viene, muy posiblemente el tiempo es muy corto. Entonces, ¿cómo no congregarnos dentro de nuestra iglesia? El Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero mientras Él regresa, debemos animarnos los unos a los otros a congregarnos como hermanos en Cristo Jesús. Esto Dios lo usará para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un dicho que es muy cierto es que recuerda, la iglesia no es un museo de santos, es decir, tú no vas a ir a la iglesia y vas a encontrar que todos son perfectos, bonitos, no tienen defectos, no, porque no es un museo de santos. La iglesia más bien se parece a un hospital para almas enfermas, que necesitamos ir y unos con otros ayudarnos, animarnos. Habrá ocasiones donde Horacio esté alegre y pueda animar a otros, habrá otras ocasiones donde a Horacio necesitará que lo animen. Entonces, la iglesia no es un museo de santos, es más bien un lugar o un hospital para almas que necesitan de saciar sus corazones, sus vidas por medio de la palabra de Dios. Y como hermanos nos podemos ayudar los unos a los otros. Ahora bien, conclusión. Dios da mucha importancia a la iglesia local para esta época. Dios opera a través de la iglesia local para la realización de la gran comisión. Finalmente, siempre este es el propósito. Por eso, necesitamos que seas una joya. ¿Para qué? Para que también puedas cumplir la gran comisión, es decir, que más personas conozcan de Cristo. Y por esta razón, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento están dirigidos a un grupo de creyentes en una ciudad o lugar específico. Iglesias locales como Corintios, Efesios. El plan de Dios es que crezcas en el ambiente adecuado que nos proporciona la iglesia local y que seas fiel en congregarte para ser edificado sobre el fundamento de la palabra de Dios. Ahora, chévere que estés asistiendo a nuestra iglesia, chévere que sigas creciendo, pero también chévere que seas parte de ese alcanzar a Colombia para Cristo. Yo no sé si a ti te han hablado alguna vez de nuestra iglesia, has alcanzado, sé que de alguna forma algunos son nuevos, otros llevan poquito tiempo, o si no conoces, creo que tenemos el tiempo. Tengan ahí sus preguntas si las tienen. Quiero compartirles un video, esto fue el 2017 y en ese entonces estábamos cumpliendo 32 años como iglesia. Pero hace un pequeño resumen, un brochazo de lo que ha hecho Dios con nuestra iglesia a lo largo de estos años. En ese entonces, 2017, 32 años. Y ya pues llevamos un larguito trecho ahí. Entonces déjame, busco el video. Me dicen compartir con sonido. Y aquí. Listo. Se fue.
Listo, muchachos. Y ahí es una pequeña parte de lo que Dios ha hecho como con nuestra iglesia a lo largo de los años. Y por la gracia de Dios, de verdad, ha hecho bastante. Y así mismo he podido verlo de mano. Yo llegué cuando la iglesia apenas era, si han ido a la iglesia, hay una entrada principal. Prácticamente ese era el local. Es esa partecita nomás. Toda la parte de allá, eso no pertenecía a la iglesia. Y también por la gracia de Dios, Dios también me ha permitido conocer muchas de las obras que salían allí, en misiones, en viajes misioneros, pero ver lo que Dios ha hecho, cómo hay familias, hombres, mujeres que arrancaron discipulándose, así como están arrancando ustedes con una inducción y por la gracia de Dios se formaron como joyas preciosas y ahora son parte de una iglesia que está alcanzando a otros para Cristo. Y es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Esas joyas que Dios las puede usar donde Él a bien tenga. Como Daniel. Se lo llevó, pero lo está usando allá como esa joya también dentro de ello. Listo. Preguntas. Tenemos todavía 14 minutos para preguntas. Este es el momento para alzar la manito si hay preguntas o todo quedó clarísimo. Y este año ya celebramos 36 años de la iglesia. Es más, la iglesia no quedaba ahí, en el San Nicolás, quedaba 2 locales más allá. Antes un local que se llamaba de Samsung, una vaina así, chiquito. Ahí fue donde llegó Rudy. Y luego sí nos movimos más para este lado, que era el local chiquito, y luego el más grande, y luego la otra casa. Y hasta ahí nomás, como iglesia. Pero hasta ahí nomás como local, porque luego ya llegamos a Medellín, a Bucaramanga. Entonces luego a Venezuela y pues también se están haciendo viajes a Perú, o no viajes, por lo menos se está discipulando a personas allí en Perú. Ustedes se han dado cuenta, la familia que salió allí en las acciones de gracias o sábados, él sale allí dando acciones de gracias en esos sábados. Entonces Dios ha hecho mucho con nuestra iglesia. Pequeña y todo, porque no somos una mega iglesia, pero chiquita y todo, Dios como nos ha usado a lo largo y ancho de Colombia y del mundo. Listo, muchachos, esa sería nuestra lección del día de hoy, que es la iglesia local. Mira, felicidades, qué bonito conocer una historia de amor y de... Sí, yo no sé si la conocían. De hecho, por eso quería compartir el video porque digamos que nosotros lo vimos, pero no todos lo han visto. Entonces, qué bonito ver cómo Dios usó a un hombre de Tulsa, Estados Unidos, y lo trajo a Colombia, esa joya que se dejó usar aquí en Colombia, y ver todo lo que Dios ha hecho con un corazón dispuesto porque quiso servir a Dios y venir a entregar su vida por los colombianos. Pero chévere compartir esta historia. Es de 6 minuticos, pero de verdad que lo resume bastante bien todo lo que Dios ha hecho a lo largo y ancho de Colombia con nuestra iglesia. Listo, Angélica, ¿tienes algo que añadir? Diego parece ser que no se pudo conectar. Sí, eso parece. Sí, pues, ay, yo siempre que veo los videos de cada año que Dios nos permite llegar como iglesia, de verdad que me llenan el corazón porque es ver la buena mano de Dios cumpliendo su obra. Y como lo decía Horacio, un hombre y su familia, que no eran las mejores condiciones ni el mejor país para venir en esa época. Pues para que como que lo tracemos un poquito en el tiempo, era la época difícil en Colombia, la época de Pablo Escobar, la época donde incluso a los mismos pues gringos los secuestraban, no eran tan buenos con ellos, ¿m? Pero aunque no eran las mejores circunstancias, ni el mejor país, ni tal vez el mejor lugar para crecer 3 niños pequeños y hacer crecer su familia, él simplemente escuchó a Dios, le creyó en su corazón y le obedeció. Y hoy somos la iglesia, la Biblia dice, gracias a la obediencia de un hombre que le creyó al Señor. Asimismo, cada uno de nosotros, creyéndole a Dios, estando aquí, presentes, creciendo, de verdad, teniendo cada una de estas lecciones, empezando a dar esos pasos en el Señor, un día pueden ver en Él, en ese reflejo, lo que Dios puede hacer.
Entonces, muy bonito, de verdad es muy bello. Listo, muchachos. Chévere también ese compartir. Recuerden, nos veríamos de hoy en 8, así que ya sería nuestra última clase. No creería yo que nos vamos a reunir para despedirla, o precisamente porque si bien nos estamos reuniendo los domingos, la parte de discipulados por ahora no es presencial, por cuidado, por todas las cuestiones. Entonces vengan preparados porque de pronto ya es nuestra última clase. Ay, ¿Cómo se pasa el bueno, tiempo? sí. Hay otro pequeño anuncio antes de terminar la clase y es que ya está habilitado nuestro formulario para los bautizos que se van a realizar a final de este mes. Entonces, para que cada uno pues lo sepa, yo al grupo voy a estar enviando el link del formulario para aquellos que se quieran inscribir, para aquellos que quieran pues dar ese pasito de obediencia si aún no lo han dado y tienen en su corazón hacerlo, que no lo dejemos pasar, que ya pues el mes pasado fue un poquito encima para poder inscribirnos, ya este mes estamos a mediados, entonces ya tenemos más tiempito para que cada uno se pueda inscribir. Igual lo envío, si tienen alguna duda, si tienen pues alguna inquietud al respecto, me pueden escribir, me pueden llamar, lo pueden hacer con mi esposo, con Diego, o si no, con Horacio. Y Andreita, Andrea veo tiene tu una mano pregunta. levantada. Sí, te quería preguntar, ¿para qué fecha es? Todavía no tenemos la fecha, pero normalmente se ¿Sabes? hace el último domingo del mes. Siendo así, técnicamente sería para el domingo 26 de septiembre, pero quedaríamos de confirmar. 26. Y 25 o 26, Ay, no, dependiendo no si se puedo. hace un sábado o un domingo. Vale, gracias. Dale, igual, Vale. bueno, pues Sí, para que los... 26. Ok. Sí. Ok, Igual, pues pues para que lo sepan, podemos... estaría pendiente. Sí, estaría pendiente a ver si el 25 o el 26. Ah, ok, creo que estamos hablando con otra persona. Listo, igual como adicional, los animamos mucho a inscribirse, ¿sí? Si tienen el deseo en su corazón. Ahorita pues por todos los temas del COVID, hemos sido un poquito más flexibles en cuanto a la disposición de los horarios, algunas veces de las fechas para hacer los bautizos. Entonces, estén ahí consultándolo con el Señor para que pues igual se inscriban. Listo, gracias por esos anuncios varios. Entonces recuerden, de hoy en 8, posiblemente nuestra última clase, eso sí, Dios mediante, nos estaríamos viendo en la iglesia, ya que estamos viendo presencialmente, nos cruzaríamos, ojalá, en alguna ocasión, y ojalá nos podamos ver y saludarnos allí. Listo, y importante también que acompañemos a Mónica orando por su papito, el señor Luis Benavides, pues que sí viene malito de salud y ahí para que también lo tengan en sus oraciones, para que de verdad dé guía a los médicos en cuanto a qué está pasando con su salud y fortaleza a la familia, porque sabemos que una situación de salud son de esas situaciones que no son fáciles de sobrellevar. Entonces la podemos acompañar en oración y que la recuerden a lo largo de la semana. Y también te estamos recordando ahí. Muchas gracias. Vale. Listo, muchachos. Listo. Que descansen. Buena noche para Buena todos. cena. Un abrazo, descansen. Chaito. Gracias.